CSS nos da la posibilidad de hacer que un elemento sea transparente o semi-transparente para poder ver lo que pasa por detrás por medio de la propiedad opacity. La propiedad opacity define qué tan sólido tiene que ser un elemento y su valor va entre 0 y 1 siendo decimal. 0 es totalmente transparente y 1 es totalmente sólido. Por citar un ejemplo, en nuestra página web nosotros tenemos un texto por encima de una imagen. Si quisiéramos hacer que se viera todavía lo que pasa por detrás de la imagen, perdón, acá, debería hacerlo semitransparente para que podamos ver el fondo. Entonces, voy a buscar ese texto, que era el texto principal. Le voy a decir que quiero que tenga una opacidad de 0.8. O sea que quiero que sea 80% sólido, 20% transparente. Guardo, voy a la web y actualizo. Y efectivamente podemos ver que semitransparente le voy a dar un poco menos todavía de solidez, 0,5. Así es 50% sólido, 50% transparente. Y podemos ver que por detrás del texto aparece todo lo que tiene que ver con el fondo de la imagen. El problema del opacity es que si bien es una propiedad de caja y no se hereda, cuando uno hace que una caja sea transparente, todo lo que está dentro respeta esa opacidad como valor máximo. O sea, volviendo a la web, si queremos hacer que se vean los extraterrestres de fondo, teniendo el principal de color blanco, no podemos ver porque hemos hecho un contraste que separaba el fondo del frente. Ahora, si voy a la web, al CSS, y le digo que el main, que tiene el color blanco de fondo, tenga además una opacidad, vengo aquí y le digo, quiero que tengas una opacidad del 50%, cuando voy a la web y actualizo, si bien puedo ver el fondo de los extraterrestres, todo lo que puse en la web es transparente. No me sirve porque dejó de ser legible lo que pasaba aquí. Entonces, la opacidad, si bien no es una propiedad heredada porque es una propiedad de caja, es condicionante. Cualquier elemento que sea semitransparente va a hacer que todo lo que esté adentro también sea transparente porque el 100% de opacidad, el 100% de solidez, perdón, va a estar definido por esa transparencia. Entonces, si lo que queremos es solamente hacer transparente el fondo de un elemento, podemos trabajar con el canal alfa de los colores. El canal alfa es la transparencia, por lo cual las notaciones RGB y HSL aceptan un cuarto valor que es el canal alfa. Al igual que pasa con el opacity, va de 0 a 1. Entonces tenemos RGBA y HSLA, siendo A el canal alfa. La notación sigue siendo la misma, cuánto de red, cuánto de green, cuánto de blue, pero se agrega la posibilidad de definir qué tan sólido va a ser ese color que estamos aplicando. Entonces no debería ser un opacity del 50%. Volvemos a la web, actualizamos y vuelve a ser sólido. Deberíamos decirle que ese color de fondo, que inicialmente era white, ahora va a ser un RGBA y vamos a poner el color blanco. 255, 255, 255, que es el color blanco, coma, y qué tan sólido queremos que sea este fondo blanco. Quiero que seas 80% sólido, 20% transparente. Vengo aquí, actualizo, podemos ver lo que pasa por detrás con los aliens, pero el texto no está transparente, sino que está sólido. ¿Puede que necesitemos un poco más de solidez? Sí, eso también se va a ir midiendo un poco a ojo, acorde a qué tanto tenemos que generar el contraste entre lo que pasa de frente y lo que pasa de fondo. O sea que tenemos la posibilidad de que los colores sean semitransparentes para poder hacer visible lo que está pasando de fondo en algún determinado elemento, que en definitiva es lo que también realizan las ventanas modales. Cuando uno hace clic en una ventana que se superpone en la web, por lo general tiende a ser semitransparente para que se siga viendo lo que pasa de fondo. Bueno, eso se hace por medio de estos colores transparentes con la notación RGBA o HSL. Ahora, tanto los textos como las cajas aceptan sombras, ¿sí? En cualquiera de los casos, tanto texto como sombra trabajan con 4 valores distintos. La distancia de la sombra, ¿sí?, con respecto al elemento en el eje horizontal, ese es el primer valor. El segundo, la distancia de la sombra y el elemento en el eje vertical.
Tercer valor, qué tanto se va a expandir esa sombra. Cuanto menos expansión tenga, más sólido va a ser. Cuanto más expansión tenga, más se va a esfumar esa sombra con respecto al fondo. Y por último, lógicamente, el color de la sombra que queremos aplicar, sea un heximal, un RGB o un RGBA con el canal alfa. A los fines prácticos tenemos el Box Shadow, que aplica la sombra a una caja, o el Text Shadow, que aplica la sombra solamente al contorno de cada letra. Para presentar la diferencia entre un Box Shadow y un Text Shadow, hagamos de cuenta que le doy esta propiedad al encabezado principal, al H1. Lo vamos a buscar, en algún lugar de todo esto tenemos submenú, que era nuestro H1, y le voy a decir que quiero un text shadow. Un text shadow, distancia en el eje horizontal 2 píxeles, distancia en el eje vertical 2 píxeles, cuánto de expansión quiero, 0 píxel, y el color de sombra va a ser negro, va a ser black. Guardamos, vamos a la web y el H1 va a tener ahora una sutil sombra por detrás del texto, tal como podemos ver. Le voy a dar más distancia en el eje horizontal y vertical para que quede más claro. 12 píxeles y 12 píxeles de distancia es un montón, pero para que veamos que aquí está la sombra proyectada con respecto a ese elemento, 12 píxeles horizontales, 12 píxeles verticales. ¿Podría haber sido negativo? Sí, en cuyo caso la sombra se hubiese proyectado en vez de para la derecha, para la izquierda, y en vez de para abajo, para arriba, dependiendo en cuál de los dos ejes lo estamos haciendo. Y tal como se dijo, si lo esfumamos, si en vez de darle 0 píxel, que es sólido, le damos 5 píxeles de fumado, ese color negro se va a ir blureando con respecto al fondo hasta fundirse con el mismo, ¿sí? Entonces, en vez de 12 píxeles, le voy a dar solamente 5 de distancia en cada eje y 5 de fumado, como para que quede como una sombra que se proyecta del texto, pero queda sutil con respecto al color de fuente. Bien, históricamente, para insertar un color degradado en HTML o en CSS, la responsabilidad era de una imagen de fondo de un píxel de ancho o de alto, repetida en el eje que corresponda. O sea, si este encabezado de aquí, en vez de ser sólido, tendría que haber sido de color, vamos a buscarlo. Aquí tengo el fondo header, vamos a seleccionar este fragmento. Si yo hubiese dicho que esto tiene este color aquí y aquí arriba el mismo pero un poco más claro, le vamos a decir a esto que tenga un degradé. Si hubiésemos tenido esto como color de fondo, históricamente los colores degradados tuvieron un gran problema en CSS, y es que el degradado siempre fue una imagen. ¿Por qué? Porque CSS no entendía lo que tenía que hacer con los colores degradados. Tengo aquí una superposición de colores, ahí está. Por eso no veíamos el degradado que estaba haciendo en segundo plano, ¿sí? Vamos de vuelta, le voy a dar un color un poco más acorde al original. Entonces, cambio de este color a este color. ¿Cómo se hacía eso históricamente? Era recortar de aquí hasta aquí el ancho mínimo posible, supongamos esos 2 píxeles, y si yo esta imagen la repito en el eje horizontal, estoy cubriendo de una punta a la otra punta la repetición horizontal del color. Eso era un degradado históricamente en CSS. Bueno, desde la llegada de CSS 3, el degradado se puede hacer por medio de un valor gradiente que es propio del background color. El background color acepta un gradient. Ese gradiente tiene el problema de que no es estándar. Por no ser estándar, está prefijado. Hay un Moz gradient, un WebKit gradient y así sucesivamente. Y adicionalmente, no es amigable al desarrollador. No es de esas propiedades que uno se las va a acordar siempre. Por citar el ejemplo, esto es un degradado, donde tengo un color de fondo sólido y después tengo un background para Mozilla, otro background para WebKit, otra versión distinta para otras versiones de WebKit, uno para Opera, otro para Microsoft, el valor estándar con muchas comillas del gradiente y un filtro que es algo que inventó en su momento Internet Explorer para generar un gradiente por medio de toda esta ruta de propiedades. No es el valor más estándar. Afortunadamente, si bien deberíamos entender lo que hace este gradient, como no lo vamos a poder aprender porque es complicado, existe una web que nos permite hacer esto automáticamente, que se llama Colorzilla. Colorzilla.com
nos va a ofrecer dos posibilidades, o un eyedropper para seleccionar colores o un gradient para crearlos online. De hecho, este código de ejemplo de aquí, no es otra cosa más que el gradient que ofrece el ColorZilla. Supongamos entonces que el color que nosotros queríamos utilizar era este de grade, nos permite definir aquí abajo los distintos colores que queremos. Puedo agregar uno más si quiero y, no sé, seleccionar un azul mucho más profundo aquí y lo mismo de este lado. Y aquí arriba podemos definir la transparencia. ¿Sí? Le doy doble clic y podemos bajar si queremos que sea transparente o que sea sólido con el canal alfa. ¿Sí? Ahora, ese degradado que seleccionamos tiene una orientación horizontal, vertical, diagonal, etcétera. Lo que sea que generamos lo podemos copiar desde este lugar. Lo voy a seleccionar todo y le voy a dar este valor como fondo a nuestro header. Entonces el header que tenía originalmente el fondo de este color, se lo voy a comentar. Lógicamente, desde el momento que comentamos el color de fondo, pasa a ser transparente y se puede ver lo que sucede por detrás. Volvemos aquí, actualizamos. Tenemos adentro el div, que tiene también el color de fondo, si la memoria no me falla. Este de aquí, también se lo voy a sacar. Y le voy a decir que esto tenga el border sólido, pero en transparente. Entonces, venimos aquí, actualizamos y tenemos la caja transparente. Ahora lo que voy a hacer es darle al header todo eso que me dio ColorZilla. Lo pasteo, ¿sí? Así como viene, lo pego. Tengo el background en RGB porque le puse color alfa, por lo cual tengo un RGBA, el linear gradient, etc. Cuando voy a la web y actualizo, tengo ese hermoso degradado de fondo que en realidad me rompió todo el diseño, pero hace lo que tiene que hacer, ¿sí? CSS nos ofrece ahora entonces la posibilidad de hacer degradados directamente desde los colores. No es la propiedad más estandarizada de todos, pero por suerte, incluso no siendo estándar, funciona en todos los navegadores y hace lo que tiene que realizar. En los casos que algún navegador no lo entienda, dispara el primer valor, que es el color sólido que se haya definido para aquellos navegadores que no lo entiendan.